7 tips que no sabías de Aristóteles. Aristóteles, el arquitecto del pensamiento racional de Occidente. 1. En orígenes y formación. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de Macedonia actual Grecia. Su padre, Nicómaco, fue médico del rey macedonio Amintas III, lo que permitió que Aristóteles creciera en un ambiente cercano a la ciencia, la observación empírica y el estudio de la naturaleza. Desde joven estuvo expuesto al método médico en observar, analizar y concluir. Una influencia decisiva en su pensamiento posterior, aunque quedó huérfano siendo adolescente. A los 17 años, se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, el centro intelectual más importante del mundo griego. Allí permaneció 20 años, primero como estudiante y luego como maestro en dos posición intelectual, entre Platón y la realidad. Aunque fue discípulo de Platón, Aristóteles desarrolló una postura intelectual propia. Mientras Platón afirmaba que la verdadera realidad estaba en el mundo de las ideas, Aristóteles sostenía que el conocimiento comienza con la experiencia, con lo que se puede observar y estudiar en la realidad concreta. En su célebre frase, resume esta tensión, respetuosa pero firme en amiques Plato, sed magis amical veritatis. Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Aristóteles no rechazó a su maestro, pero se negó a aceptar una verdad por autoridad, defendiendo la razón, la evidencia y la lógica como caminos hacia el conocimiento. 3. Maestro de Alejandro Magno. En el año 343 a.C., fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para educar a su hijo, Alejandro, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Durante varios años, Aristóteles le enseñó filosofía, ética, política, ciencia, literatura y cultura griega. Esta relación fue crucial gracias a Alejandro. El pensamiento griego se expandió por gran parte del mundo conocido, desde Grecia hasta Asia y Egipto, facilitando la difusión indirecta de las ideas aristotélicas. 4. El Liceo y sus enseñanzas. De regreso en Atenas, Aristóteles fundó su propia escuela en el Liceo. Diferencia de la academia, allí se enseñaba caminando y dialogando, razón por la cual sus seguidores fueron llamados peripatéticos. En el Liceo, Aristóteles desarrolló un sistema de pensamiento integral, abordando prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. En principales campos que desarrolló: lógica. Creó el primer sistema lógico formal de la historia, el silogismo. En filosofía, metafísica, ética, epistemología. En política, en estudio del Estado, la ciudadanía y las formas de gobierno. En biología, en clasificación de seres vivos, basada en observación empírica. En física, en estudio del movimiento y la naturaleza. En retórica y poética, en análisis del lenguaje, el discurso y el arte. En 5. En ética y política, la virtud como equilibrio. En su obra Ética o Nicomauco, Aristóteles enseñó que el fin último del ser humano es la felicidad de eudaimonia, alcanzada mediante la virtud. La virtud, según Aristóteles, es el justo medio entre dos extremos: el exceso, el defecto. Por ejemplo, valentía igual a equilibrio entre temeridad y cobardía. En política, sostuvo que el ser humano es un animal político destinado a vivir en sociedad, defendió gobiernos orientados al bien común y advirtió sobre los peligros de la corrupción del poder. En 6. En fortalezas intelectuales, y por qué no se retractó. Las principales fortalezas de Aristóteles fueron en rigor lógico, observación sistemática, coherencia interna, independencia intelectual, búsqueda honesta de la verdad. Aristóteles no se retractó porque su pensamiento no se basaba en dogmas, sino en argumentos racionales y evidencia empírica. No escribió para agradar, sino para explicar el mundo tal como lo entendía. Prefería corregir ideas antes que negarlas por presión política o intelectual. Cuando Atenas se volvió hostil tras la muerte de Alejandro, Aristóteles decidió exiliarse, afirmando: no permitiré que Atenas peque 2 veces contra la filosofía, en referencia a la condena de Sócrates. Murió en 322 a.C. En Calcis. 7. En contribución al desarrollo de la humanidad, la influencia de Aristóteles es monumental y vigente en sentó las bases de la ciencia moderna. En su lógica dominó el pensamiento occidental por más de 2000 años e influyó en pensadores cristianos, judíos y islámicos como Santo Tomás de Aquino, Averroes y Maimónides. Sus ideas siguen presentes en derecho, ética, política, educación, método científico. En la actualidad, Aristóteles sigue siendo fundamental para comprender cómo pensar, cómo argumentar y cómo buscar la verdad en un mundo complejo. En conclusión, Aristóteles no solo fue un filósofo, fue un constructor del pensamiento humano. Su legado no es una doctrina cerrada, sino en método observar, razonar, debatir y buscar la verdad con honestidad intelectual. Gracias a él, la humanidad aprendió a pensar de manera sistemática, y por eso su voz sigue viva más de 2 milenios después.